Interesante esto. Adiós, Thiago. No le hemos aumentado su tamaño. Sigue siendo un niño, por Dios, sigue siendo un niño. Porque obviamente es su hijo. Mírenlo cómo celebra. Tiene toda esa calidad heredada de su propio padre. Se embolsilló nuevamente 3.312.000 euros. No hemos hecho ninguna historia de algún hijo de los jugadores o nuestros jugadores favoritos, de los jugadores tops del momento. Muchachos, no hemos hecho ningún episodio. Vamos a hacerlo. Vamos a iniciarlo con el hijo de Lionel Messi, con Thiago Messi. Aunque, ojo, que dicen por ahí que tal vez Mateo Messi, bueno, esté como más opcionado, digámoslo de esta manera, a ser futbolista, ¿no? Se le notan como más, mientras que a Thiago no tanto, pero pues eso todavía no lo sabemos porque ambos están muy pequeños, pero vamos a hacerlo con Thiago Messi, que ya va a cumplir 11 años y creo que nos vendría perfecto para empezar estas historias con estos chicos, ya que hemos contado la historia de su papá y también la de CR7, tal vez más adelante hagamos la de CR7 Junior, pero por ahora vamos con Thiago, vamos a jugar 10 temporadas y si este episodio tiene muchos likes o llegamos a los 2000 likes, pues haremos 5 temporadas más para finalizar el modo carrera. Vamos a tener en cuenta, como de costumbre, goles, asistencias, balones de oro, todo lo que consiga con su club y con su selección si es que es llamado. También vamos a tener en cuenta su dinero, vamos a ver cuánta riqueza logra acumular durante estas 10 primeras temporadas. Todo eso será tenido en cuenta para este episodio, muchachos. Así que sin más, vamos a ver a Thiago un poco más de cerca y pónganse cómodos porque esto se pone brutal. Aquí tenemos a nuestro protagonista, extremo derecho y medio punta. Vamos a dejarle las dos posiciones preferidas de su padre, pero recuerden que bueno, yo le dejé como pierna buena la izquierda, pero al parecer él como que es derecho. Pero para este episodio vamos a dejarlo así porque la verdad es que nada de eso está definido, pero en los videos que se ve él maneja mejor la derecha. Entonces tendríamos que ponerlo del otro lado de la cancha, pero bueno, en fin, incluso podría llegar a ser delantero centro, eso no lo sabemos. 15 años de edad, vamos a iniciar en 15 años, nacionalidad española, 53 de media porque es un niño que está empezando. Le quedan 12 meses, hay que renovarle ese contrato y eso lo vamos a hacer más adelante. Veamos por aquí que lo he dejado con la estatura y el peso mínimo que se puede para los jugadores creados en el FIFA, 1.60 y 45 kilos, números bastante tristes pero van a mejorar muy seguramente. En lo financiero, valor 230.000, tiene un salario de 1.900 euros a la semana y como vimos le resta un año de contrato. Voy a solucionar ese tema rápidamente, pero primero veámoslo en su parte física, ¿no? Su rostro perfectamente recreado, un poco delgado, muy bajito, le he dejado el dorsal 40 y zapatillas Adidas, ¿no? Esperemos que sea sponsorizado por Adidas. Igual en la intro por ahí vieron todos esos pequeños detalles, muchachos. Ahora sí vamos a solucionar su tema de, primero que todo, desarrollo. Pero, ojo chicos, ojo porque va a jugar en el primer equipo de este club. Obviamente tiene que ser en el Paris Saint-Germain porque es donde están entrenando en este momento. Eso en la vida real. Pero va a jugar en el primer equipo hasta que cumpla los 18. De momento vamos a enviarlo a préstamo. Pero inicialmente vamos a renovar su contrato, vamos a firmarle por unos 5 años más. Aquí está el señor Galtier, que creí que tenía el rostro recreado. Promesa, sí señor. Aquí podemos ver, wow, ahí está, qué ojos tan grandes, por Dios, se ve un poco robótico. Qué ojos tan grandes, muchachos. Dicen, vamos a darle 4 años, sino que le queda 5, ¿sí? Para un total de 5 años, perfecto. Recuerden que vamos con 10. Una cláusula, ahí está, miren lo fantástico, maravilloso nuestro Thiago. Vamos a rechazar cláusulas porque de pronto se nos lo lleva. Él no está dispuesto, no, bueno, querían una cláusula, esa debe ser su madre. Vamos a ponerle un salario, no sé, de 9.000 tal vez, ¿no? Creo que sí, de 9.000. Perfecto, veamos. Quisiéramos ofrecerle, sí, es una oferta justa. Ahí está, feliz Thiago Messi, firmando su primer contrato, aunque, como dije, hasta que cumpla los 18 va a jugar, ¿no? Aquí se ve fantástico, ahí quedó perfecto. Bueno, ya veremos qué sucede más adelante, veremos qué clubes se interesan y bueno, tomar las riendas de ese club, ¿no? Veamos qué sucede. Las noticias de la prensa, bueno, ya la prensa empieza a explotar. Miren lo que dice, ayer se reavivó la carrera de Thiago cuando el Paris Saint-Germain decidió permitir al joven jugador salir a préstamo. Bueno, interesante dato. Veamos, tenemos primera oferta, préstamo sin opción a compra y mandémoslo por 2 años y veamos qué sucede. Esta primera oferta
oferta la rechazaron. Vamos a ver esta delegar el Harrogate Town. A ver si de pronto dejémoslo dejémoslo un añito, a ver si de pronto así sí se va. Tercera oferta, no quieren aceptar nada estos señores, por Dios. Termina el mercado de fichajes y no se fue, al menos en este mercado no se fue Thiago, pero no jugará. Muchas ofertas, pero por fin pareciera que va a ser el club o el nuevo club. Ya tiene 16 años el muchacho, veamos qué pasa. Bueno, al parecer aquí se dieron las cosas con Thiago. Vamos a tomar las riendas de su nuevo club, el FC Annecy. Bueno, Annecy debe ser. Thiago partirá a partir de la temporada 23-24. Así que esto cuenta por títulos porque está en el club. No jugó un solo partido, pero está en el club. Una liga, una Trophy Champ. La Champions fue terrible para el PSG, pero consiguió, bueno, el tercer lugar lo envió directo a la Europa League y consiguió una Europa League. Lo que significa que vamos a ver directamente lo que sucedió con este señor en estadísticas. ¡Wow! Parece que jugó 7 partidos. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Cómo pasó esto? Simulé, bueno, le doy simulón a todo y jugó 4 partidos. Esa es la razón de que ahora tenga 57 de media. Es decir, que subió 4 unidades y su promedio en esta temporada fue del 6.27. No hizo ni gol ni asistencia, pero bueno, en fin, no entiendo esto. Vamos al club, que no sé ni siquiera en qué liga o de qué liga es ese club, y vamos a ver allá qué sucede con este chico que ya tiene 16 años. Se ha ido esta primera temporada, muchachos. Voy a tomar las riendas de dicho club, que como dije, no tengo ni idea dónde juega, pero bueno, allá vamos a estar muy pendientes de Thiago. Hemos tomado las riendas de este club que en serio no tenía ni idea de dónde es. Es de la segunda división del fútbol francés. Eso me gustó porque se quedó en Francia el chico. Aquí ya lo podemos ver. Esta plantilla está de locos. Una plantilla, bueno, de segunda división. Entonces tuve que hacer algunas modificaciones. Ya dije que no iba a hacer fichajes en este episodio, pero para poder tener una temporada competitiva en este club he tenido que hacer algunos fichajes. Gracias a el episodio de Agentes Libres, que fue el anterior que subí al canal. No sé si lo han visto, pero si no lo han visto se los dejo por ahí en las tarjetas. Gracias a ese episodio pues nos recordé que hay bastantes jugadores como este, por ejemplo, que llegan de forma gratuita. Entonces déjenme mostrarles aquí transferencias, central, historial de transferencias. He hecho una cantidad de fichajes, pero todos me tocó vender a este señor para poder tener presupuesto para pagar salarios, y he traído todos estos jugadores que no tienen mucho sentido, pero que nos sirven para jugar 2 temporadas perfectamente y darle con esto una buena experiencia en el club a nuestro invitado especial. Aquí está, no va a ser titular evidentemente, pero sí le vamos a dar mucho fogueo porque pues viene muy bien recomendado, es el hijo de Lionel Messi, entonces se supone que tiene que funcionar, chicos. De hecho, no sé si jugarme este partido. Tengo este partido, miren, contra, ya estamos por la liga, esta es la segunda división, pero ¿saben qué? De pronto se me ocurre que ¿por qué no le damos vamos el debut de Thiago Messi aquí? Aunque bueno, no, pero no vale mucho la pena realmente porque ya debutó, que en la temporada anterior jugó 2 partidos. Sí, no tiene mucho sentido realmente, chicos. Vamos a simular esto y vamos a ver al final de la temporada qué se logra hacer con este Annecy o Annecy, no sé cómo se pronuncia, que ya inició perdiendo. Termina la temporada y fue un total fracaso con este Annecy, o Annecy como se pronuncie. Lugar número 13, pero pues realmente esto no nos interesa mucho. Lo que necesitamos es darle jogueo a nuestro muchacho. Entonces pues la verdad no es mucho lo que estamos esperando. Aquí lo vemos, tiene 10 partidos jugados, no tuvo goles ni tuvo asistencias. Ya tiene 17 años, 3 unidades de crecimiento y su promedio en esta temporada en sus 10 partidos fue del 6,06. Bueno, regular, pero bueno, estamos dándole fogueo a nuestro muchacho. Ahora mismo es un jugador de 325.000 euros, ese es su valor. Y su sueldo, su salario aquí en la primera temporada fue de 500 euros por semana, que no es nada parecido a lo que le pagan en el París. En este momento podríamos decir que acumuló unos 24.000 para esta temporada. Creo que en la anterior no lo mencioné, pero muy seguramente lo dejaré en postproducción. Vamos a la tercera temporada, la segunda en este club. Esperemos que este club le vaya mucho mejor. Voy a hacer algunos fichajes para ver si se posiciona mejor en la tabla. Ya veremos qué sucede. He llegado directamente al final de la temporada y tenemos una muy buena noticia. Hice bastantes fichajes de manera gratuita y miren lo que conseguimos. Logramos ascender a este Annecy
Messi a la primera división del fútbol francés. Esto significa que para la próxima temporada se los va a encontrar nuestro protagonista en su propia liga. Quiero que miren rápidamente, aunque esto no nos interesa, obviamente, podemos anotarlo o meterlo en la parte de relleno, pero quiero que vean cómo conseguimos grandísimos jugadores gracias al episodio que hice anteriormente. Aprendí a buscar jugadores gratis y para este me fueron muy útiles. Encontramos a Almirón, encontramos también a Adams, Coquelin, aunque ya está cayendo, está cayendo, llegó con 80. Ampadu, bueno, este sí ya sabíamos que lo podíamos conseguir. Este es otro chico que conseguimos interesante. Una cantidad de jugadores buenos que nos puede servir para clubes de segunda división y los encontramos aquí totalmente gratis y nos ayudaron muchísimo. Pero el que nos interesa es este señor que tuvo bastantes partidos esta temporada. Como pueden ver, 23 partidos, hizo 7 goles, bastante bien. Ya tiene 18 años, significa que ya puede jugar en el primer equipo del Paris Saint-Germain. Tuvo 5 buenas unidades de crecimiento y su promedio no estuvo nada mal, 6.96. Creo que le fue bastante bien a nuestro Thiago Messi. Tiene ahora mismo un valor de 1 millón de euros, bastante bien, un 233%. Chicos, esta sería la tercera, sí, vamos a la cuarta temporada. Bueno, ya veremos qué sucede con este señor en el Paris Saint-Germain, porque una vez esté ahí, no sé si lo preste más o si definitivamente continúe. Entonces tenemos un título conseguido en este préstamo que sería la Liga y el ascenso a primera división. Eso, bueno, bastante bien, se le anota una Liga a nuestro protagonista y ya veremos, como dije, en la próxima temporada si continúa, bueno, en el primer equipo o si lo enviamos a préstamo, no sé, yo creo que le vamos a dar fogueo en el primer equipo. Se lo merece. Cuarta temporada, pero he ido directamente al final de la misma. Antes de ver lo que se consiguió y ver el desarrollo de nuestro muchacho, quiero que vean cómo está el Paris Saint-Germain para esta temporada, ya con un Neymar que pierde muy seguramente la titularidad para la próxima temporada. Tenemos este señor que no voy a pronunciar su nombre o apellido porque haría el ridículo. Por aquí Lionel Messi ya no estaba, entonces tenían un jugador por ahí canterano. Lo vendí y compré a Anthony, que creo que va perfecto de ahí porque pues esa es la posición de nuestro Thiago, pero obviamente Thiago no está para ser titular aún. Vitinha, Lo Celso estaba por aquí, lo hemos pasado a MC. Lemar también estaba por aquí, no creció mucho. Marquinhos seguía con nosotros, este Pacheco está por aquí y Mukiele. Por aquí ya no se encuentra Hakimi, tal vez lo traiga más adelante. Méndez, gigantesco, de los más grandes. Donnarumma por ahí, Michu tomando protagonismo. Este Arias es un canterano que estaba por ahí, mire, creció bastante. Por aquí tenemos otro, un australiano creo que tiene buena media, interesante. Y por aquí tenían a Sterling, chicos. Quiero Keylor todavía con nosotros, igual que Pereira. Solo quiero que se contextualicen de cómo recibió, qué club encontró nuestro Thiago Messi, que ya tiene 68 de media. Tiaguito que ha llegado a saborear las mieles del éxito en la primera división del fútbol francés, aunque con el Paris Saint-Germain no es tan difícil. Quiero ver cómo le fue a su antiguo club, que parece que no alcanzó a descender. Ahí está, 38 puntos, pero por poco desciende. De todas maneras, él venía de disfrutar el éxito en ese club también, al haber ayudado a ascender a la primera división. Por aquí tenemos Trophy Champ y Copa Nacional. Bueno, es que con este club realmente lo consigue uno todo, ¿no? En Champions no le fue tan bien. Bueno, llegó a cuartos de final y cayó ante la Juve. Ahora sí veamos qué hizo nuestro chico, que jugó bastantes partidos e hizo goles. Ojo con esto, 21 partidos, 4 goles. Interesante, ya tiene 19 años y tuvo 3 unidades de crecimiento. Tuvo un promedio en esos 21 partidos de 6.73, no lo veo nada mal realmente. Financieramente hablando, es un jugador de 1.5 millones de euros, tuvo un 50% de crecimiento y ojo porque este sueldo regresó del préstamo, se actualizó automáticamente y tenemos un sueldo de 4.700 euros por semana. Eso nos da un total de 225.600 euros, generados en esta temporada durante el año fiscal, digámoslo de esa manera, chicos. Le queda un año de contrato, ya le mejoraremos esos números una vez lo renovemos. Vamos a la quinta temporada, que es donde se parte este episodio en dos. Mejoraremos el sueldo o el salario de Thiago. No sé si pueda seguir en el París, aunque tiene cabida porque solo tenemos un extremo derecho y él sería su sustituto perfecto. Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya veremos qué tan grande llega a ser este muchacho acá. Ya vamos rematando esta temporada, hemos viajado directamente casi al final y este señor Thiago dice que quiere que le aumenten el salario. Vamos a arreglar eso. No sé si ponerle unos 15.000, era muy poco, no estoy seguro. Eso es una oferta justa. Ojo porque hizo una solicitud de transferencia, lo cual, nos pone en una situación incómoda, chicos. Miren, ahí está, lo quiero quitar y... sí, ya se puede quitar. Creí que no.
Ay, chicos, no se quiere ir. Estaba era molesto por el salario. Seguimos en la parte alta de la tabla, la más alta de hecho. Seguimos también como los campeones en la Trophy y también en la Copa Nacional. ¡Wow! Le echamos una Champions al bolso. Muy bien, 20 partidos, jugó bastantes, 4 goles y una asistencia. Ojo, interesante el dato. Tiene 20 años y solo creció 2 unidades. Vaya, no sé, está un poco quedado. 7.14, mejoró su promedio en relación a la temporada anterior. El salario, el valor de este muchacho más bien es de 2.4 millones, 71% de crecimiento y ahora mismo es de 15.000 euros semanales, pero la temporada recién termina, o sea que este sueldo lo tendría para la anterior, lo que significa que ganaría la misma cantidad de la temporada anterior, 225.600 euros para esta temporada, y a partir de la próxima, bueno, se triplicará esa suma, ¿no? Nos vamos a la sexta temporada, muchachos, llevamos más, casi el 60% tal vez de este episodio. Hombre, yo no sé si sea buena idea enviarlo, quizás venderlo, ponerlo en un club más chico donde tenga más protagonismo. Bueno, en fin, ya veremos. Aquí tenemos la primera propuesta, pero bueno, evidentemente las vamos a rechazar. Donnarumma, que estaba por ahí con ganas de irse, pero ya solucionamos su problema. Ojo con este dato, muchachos. No había leído este correo electrónico y él se molestó, creo que está un poco confundido. El entrenador, sé que tienes tus razones para ponerme en transferirles, pero debo decirte que disfruto mucho de estar aquí y va a ser muy triste para mí marcharme. Solo estoy explorando. Solo no. Ahí sí, dejémoslo de ese tamaño, pero no te vamos a vender entonces. Llega una nueva propuesta, pero pues evidentemente, como dije, esto es solamente un sondeo. Seguimos como reyes de Francia. También en esta competición seguimos siendo campeones. Qué cantidad de títulos, por Dios, es absurdo. Supercopa de Europa, esto es algo nuevo. En la Champions, muy regular, caímos en octavos. Y las estadísticas de Thiago, muchachos, 22 partidos, sigue teniendo protagonismo. Bueno, interesante, 22 partidos, un gol, una asistencia, pocos goles, pocas asistencias, 21 años de edad, 5 unidades de crecimiento, le fue mucho mejor esta temporada, vaya. Su promedio solo fue del 6,61, tuvo menos promedio que el anterior y creció más. Vaya dato curioso. Por otro lado, podemos ver que tuvo un crecimiento exponencial en su valor financiero, 8 millones de euros con un 300%, ¡qué locura! Su salario de 15.000 a la semana le permitió embolsillarse, ojo al dato, chicos, 720.000 euros para esta temporada, casi le pega el millón. Bueno, está un poquito retirado, pero 3/4 de millón son interesantes. Vamos a la séptima, creo que es la séptima temporada. Vaya dato curioso, creí que en algún momento podríamos venderlo a un mejor equipo. Quiero seguir haciendo ese sondeo porque, hombre, me gustaría que sacara o ayudara a salir, como hizo iniciando el episodio, un equipo de la mala, digámoslo así, ¿no? Sería interesante, pero bueno, ya veremos qué sucede. Es aburridísimo ver cómo ganamos ligas. Se rompió la cadena. Igual por acá, vaya, pero esto está mucho mejor. Bueno, nuestro Thiago mejoró un poco, no demasiado, jugó pocos partidos. Nuestro Thiago jugó menos partidos, 17 partidos, 3 goles, wow, 22 años, 2 unidades de crecimiento, muy poco, y 6.77. Poco regular este rendimiento. En lo financiero tuvo un crecimiento del 66%, 12.5 millones y sigue teniendo los 15.000 de salario, le resta un año de contrato. Eso significa que devengó o se embolsilló 720.000 euros aproximadamente esta temporada. No sé si darle nuevos aires. Vamos otra vez a meterlo aquí y hacer el sondeo a ver qué pasa, a ver si tiene más protagonismo, por Dios. Lo que nos restan unas 3 temporadas para este episodio. Sería bueno, no sé, de pronto por allá un Newcastle o un Arsenal que quizás se fijara en él. Bueno, un Arsenal tal vez no, pero un equipo de la Premier sería interesante, o de España, no sé, un Valencia o algo así. Bueno, ya veremos. A ver, pequeño resumen: Sassuolo y Celta, y ahora el Betis. Voy a esperar más. Creo que cometí un error gravísimo, ¿no? Esta oferta si no la recibo, no la acepto por nada. Chicos, creo que cometí un error gravísimo. Debí aceptar la del Betis. Ya termina el mercado de fichajes. Creo que la del Betis era la mejor. Y aspiré a tener una oferta un poco de un equipo un poquitín más de más categoría, pero no fue así. Creo que cometí el error. Ahora tenemos que ir directamente al mercado de invierno y ver qué es lo que sucede, porque de lo contrario, hombre, no sé, quiero darle protagonismo a este muchacho. Chicos, como dato curioso, aún el equipo que ayudó a Thiago a ascender está en primera división. Increíble, muchachos, increíble. Queremos nuevos aires, pero no vamos a dejar que este señor se vaya totalmente gratis, porque es demasiado valioso. Voy a negociarle un nuevo contrato y regreso con ustedes. Voy a acceder a ponerle una cláusula de 50 millones y a ver de esta manera quién.
se atreve. Su salario vamos a subírselo a 20.000, a ver qué, sí, es muy poco. Eso todavía no, 22.000. Perfecto. Cláusula de 50 millones, ya veremos qué pasa. Propuestas y más propuestas. Aquí nos ofrecen esta del West Ham, está interesante. Veamos qué equipo tiene el West Ham. Chicos, está interesante este proyecto deportivo del West Ham. Evanilson, adelante, Zakaria, Reina, un poco complicada la titularidad ahí de nuestro muchacho. Aidara, Rice está por ahí todavía. Okoflix es la cosa. Y Ainuri, Carmo, Gabriel, interesante. Y White, Ramsdale, ya veremos. Vaya, pero el West Ham no va tan mal en esta temporada, miren, va en el 5º lugar, podría ascender a Champions, de hecho está en Europa League. Vamos a ver si lo podemos vender, esto ya me interesa bastante. Último intento, 30 millones es lo que vamos a pedir. Ay, se fueron 10.000 más, pero entiendo que no esté dispuesto a vender a Thiago, chicos, con tanta facilidad. Bueno, nos vamos al West Ham. No puede ser, se fue, chicos, se fue nuestro muchacho, nuevos aires, se va a Inglaterra. Interesante esto. Adiós, Thiago, no le hemos aumentado su tamaño, sigue siendo un niño, por Dios, sigue siendo un niño. Esto es increíble. Muy bien, veamos qué pasa. Esta es la plantilla que encontramos aquí en este West Ham. Tienen este señor Barco, Reina, he decidido ponerlo aquí y esto nos abre un espacio gigantesco para nuestro Thiago. De hecho, no tenemos más jugadores que nos ayuden ahí, tal vez este señor. Muy bien, tenemos también por aquí a Caicedo, interesantísimo, Gabriel, este Carmo, no hice ningún fichaje, aquí es un canterano que lo he puesto como titular, pero aún así tenemos por aquí a Ranch, Caria, y por aquí tenemos a White. Este señor también, Varela, interesantísimo, muy buen jugador. En fin, ese es nuestro equipo, Ramsdale, que todavía tiene gasolina para este proyecto, muchachos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Estamos en la mitad de la temporada, básicamente. Estamos en el mercado de invierno, ya finalizando. Wow, déjenme ver aquí la Premier. Sí, nos mostraban que estaban en quinto. Wow, ¿qué pasó? El West Ham ahora mismo ya está en tercer lugar de la Premier League. Esto es fantástico, chicos. Esto es sencillamente fantástico. Y quiero jugar el partido de debut de Thiago. ¿Contra quién sería ese debut? Me gustaría jugarlo porque, bueno, se estrena en una liga bastante buena. Sería contra este equipo, aunque realmente no hay mucho. Yo creo que esto vamos a personalizarlo un poco más. Vemos lo que quiero que sea una tarde fantástica. Balón, pero ¿por qué tenemos ese balón ahí? El original, claro que sí. Invierno, 4 de la tarde, día, lluvia, nieve, no, despejado. Quiero que sea un gran debut por parte de nuestro casa, ¿no? En casa de nuestro Thiago. Nadie se imaginaba que allá de fondo, el más bajito de esta plantilla, iba a ser una estrella. Bueno, al menos eso esperamos todos. No entiendo esas burbujas qué significaban, pero estuvieron durante todo el partido y, bueno, no sé si es que aparezcan en el estadio del West Ham. Muy curioso, muchachos. Recién actualizo el FIFA y me sale esto. Ojo con esta primera jugada, muchachos, porque lo estaba intentando en el minuto 8. Thiago de media distancia, buen disparo, se lamenta el argentino, o más bien el español, con nacionalidad argentina. Miren qué buen disparo. Perfecto, pero se va por poco. Ahí Galtier un poco preocupado. Aquí vendría la ocasión del gol. Buena asistencia de Thiago y el señor Reina que define de pierna izquierda. Maravilloso. Muy buena definición y asistencia para nuestro invitado, nuestro protagonista, el chico especial de este episodio, el señor Thiago Messi, que colabora aquí con su club haciendo una gran asistencia y por fortuna el norteamericano logra incrustar ese balón en el fondo de la red. Miren, buena definición, imposible para el portero. Este también es un equipo bastante chico, el Middlesbrough. Aquí salvando a nuestro Ramsdale, gran portero, teniendo una gran tarde, muy buena tarde. Y de esta manera terminaríamos lo que sería el primer tiempo. La puntuación de Thiago era de 7.3, una puntuación que me parecía muy buena, al menos así lo veía yo. De esta forma terminaba ese primer tiempo. Vamos al minuto 52. En donde seguía Thiago demostrando sus habilidades, buen disparo, pero el portero siendo figura. Muy buen disparo por parte del español. Aquí nuevamente llegaría la ocasión del descuento para el Middlesbrough con este señor que no tengo idea cómo se llama. La cuestión es que le regalamos ese gol, dejamos un hueco en defensa gigantesco. Nuevamente atacaba el West Ham, miren qué buena ocasión, se va Thiago define y nuevamente el portero haciéndole las cosas imposibles a este muchacho
muchacho que tienen ahora mismo en pantalla, que le pedía a su hinchada que animara al club, ¿no? Vamos a animar todos porque tenemos que sacar este partido adelante, dando instrucciones para el tiro de esquina. Aquí una ocasión más, no entiendo aquí qué fue lo que pasó, pero sí sé que nuestro portero hizo lo suficiente para salvarnos de la derrota sobre el minuto 90, muchachos. ¿Qué fue lo curioso de este debut? Ver la puntuación de Thiago. Miren, 8.0. Increíble lo que estaba haciendo el español. Pero debíamos continuar, muchachos. Termina la temporada y West Ham se ubica en el tercer lugar. Creo que es una muy buena posición, incluso por encima del Liverpool y el Manchester. Creo que está bien, creo que está muy bien. Vaya dato curioso este, Supercopa de Europa disputada contra el Paris Saint-Germain, pero bueno, en este momento muy seguramente, de hecho no estábamos todavía en el Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Quién se llevó la Champions? Ojo con el dato, pero el West Ham quedó en cuartos de final, estaba participando en Champions. Muy buena presentación, creo yo. Sé que es muy temprano para mirar este tipo de cosas, pero hombre, veamos, ¿quién quita? Reina, ojo por ahí, si de pronto Thiago, no, bueno, no sale por acá. 27 partidos, 5 goles, 3 asistencias, no estuvo tan mal. 23 años para nuestro Thiago, 2 unidades de crecimiento y un gran promedio del 7,07, no está nada mal. Vaya, tenemos un jugador de 35 millones, tuvo un crecimiento del 45% en estos últimos 6 meses de la temporada. Y ojo con el salario, chicos, aquí tenemos que abrir un paréntesis porque la temporada anterior estaba ganando más o menos 720,000 al año, pero solo jugó media temporada, lo que significa que ganaría con el Paris Saint-Germain 360,000, así echa la cuenta por encima. Pero para los otros 6 meses, aquí podemos ver que tiene un salario altísimo de 69,000 euros a la semana. Eso nos da un total de 276,000 euros por mes. Multiplicado por 6, nos da un total de 1.656.000 euros. Más los 360,000 que consiguió en los primeros 6 meses en el Paris Saint-Germain, nos da un total de 2.016.000 euros. Ese es su valor neto en su año fiscal, digámoslo de esta manera. Estamos en Copa del Mundo y ya con la valoración que tiene Messi, deberíamos estar mirando si está convocado a la selección, aunque yo sé que esto a la comunidad argentina no le gusta nada. Él es español en este momento, ya veremos su tema de nacionalidad, pero no creo que esté convocado a la selección española. Veámoslo en la siguiente temporada. No sé si modificar este tema, si logre solucionar este señor su situación en la Argentina, que igual no creo que sea llamado a una selección. Bueno, ya veremos, finalicemos esto y veremos qué sucede la próxima. La cuestión es que estamos en Copa del Mundo 2030, la Copa del Mundo del 2030. Ojo con el dato que recuerden que nuestro muchacho es español, ¿no? Tomé las riendas de la selección española y quise ver si estaba llamado a la selección y pues por fortuna no pasó, no está por aquí, muchachos, lo que significa que definitivamente tenemos que renunciar a esta selección e iniciar o continuar nuestro modo carrera. Tenemos ya solucionado ese tema argentino, como debe ser, ¿no? Para que le vaya bien a la selección argentina. Ojalá este muchacho en la vida real dé mucho en esa selección. Ahí, como pueden ver, 1,65 de estatura y 60 kilogramos, que le he subido ya un poco, es más alto y más pesadillo, ¿no? Quiero ver si es posible cambiarle el uniforme ya al ser titular. Yo creo que vamos a ver el 10, lo tiene Evanilson, vamos a dárselo, y Evanilson, que es, no entiendo por qué, debería ser el 9, ¿no? Debería ser el 9 y no sé por qué no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Thiago Tomás. Este que estaba aquí. No, pero Evanilson es el titular. Sí, ahí está perfecto, chicos. Vamos a darle inicio a esta temporada y veamos qué sucede. Terminó esta temporada con noticias no muy buenas. Salimos de posiciones de Champions y quedamos en Europa League. Esto no está nada bien. Bueno, conseguimos Carabao Cup, eso es importante. En Champions no nos fue tan mal, llegamos a cuartos. Por aquí no tenemos nada, realmente nada en lo que haya participado nuestro muchacho, ¿no? Pero sí está entre los 3 más goleadores de esta temporada. Ojo que jugó 52 partidos, 15 goles, 4 asistencias. Ojo con Thiago. Jugador ya de 24 años, tuvo 4 unidades de crecimiento. Muy atentos porque el llamado a la selección tal vez esté cerca. Y 6,97 o 6,97 de promedio para esta temporada. Fantástico. Es el 7º jugador más costoso de la plantilla. Tiene un valor de 77,5 millones. Un crecimiento bastante interesante del 121%. Y sus 69,000 a la semana le permitió añadir a su cuenta bancaria 3.312.000 euros en salario para esta temporada. Aunque bueno, yo siempre utilizo los euros, pero aquí deberían ser tal vez libras esterlinas. Bueno, en fin, a tener más en cuenta eso en los próximos reconstruyendo.
o videos como este, ¿no? A tener más en cuenta, chicos, bueno, mejorar el rendimiento del equipo, ¿no? Hice un fichaje, olvidé mostrárselos, el señor Antonio Nusa, para reforzar nuestra extrema izquierda, tal vez refuerce la delantera, no estoy muy seguro, pero bueno, que creo que estamos bien en todas las posiciones. Ya veremos qué pasa. Bueno, aspirar ya a un Balón de Oro todavía está lejos, digámoslo de esta forma. Final de temporada, y con esto tal vez finaliza el episodio, muchachos. Se completan las 10 primeras temporadas de esta historia. Ya saben que si llegamos a 2000 likes, pues tendremos la segunda parte. Ojo con ese botón de like, ¿no? Primer lugar, esto es fantástico, conseguimos ser los mejores de la Premier League. Esto es un título muy, pero muy importante para un jugador como Thiago o para cualquier jugador joven, ¿no? Llegar aquí, gracias a su ayuda, es fantástico. Por desgracia, no consiguió ningún otro título a nivel local, digamos que en su casa o en Inglaterra, pero sí tenemos la final de la Europa League, que de conseguirla sería fantástico. Voy a jugarla para rematar el episodio y posterior a ello ver lo que hizo este muchacho en estas 10 temporadas. Sigue en el tercer lugar como mejor jugador de su club, ¿no? Bueno, 55 partidos, muy pocos goles realmente. 55 partidos, 17 goles, 8 asistencias para Thiago en esta temporada. Jugador de 25 años, 88 de valoración global, tuvo 3 unidades de crecimiento y un muy buen promedio de 7.20. ¡Wow! En lo financiero se postula o se ubica más bien como el segundo mejor, no, el segundo más costoso de la plantilla, con un valor de 127 millones, un crecimiento del 17% y manteniendo su salario, lo cual quiere decir que se embolsilló nuevamente 3.312.000 euros para esta temporada. Le resta un año de contrato. Muy atentos a lo que se viene, chicos, porque creo que lo voy a poner en venta, porque yo considero, estamos justo, déjenme ver qué fecha estamos, calendario, estamos en mayo. Quedaría un mes. Yo creo que una vez terminemos este partido lo finalizaremos el episodio, pero quedaría un mes para ver qué equipo, bueno, se interesa en él, porque estoy convencido, chicos, de que ya es un jugador con 88 de media que tiene, este club es bueno, pero ya saben de lo que hablo. Lo mismo que hizo Haaland, lo mismo que ha hecho todos aquellos grandes jugadores, tiene que ir a un equipo más potente, muchachos, mucho más potente. Vamos a dejarlo en transferibles. Eso sucederá en el próximo episodio. Esperemos que tenga mucho apoyo y en el próximo veremos. Solo aceptaremos ofertas de equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Manchester City, Liverpool, cuando mucho, tal vez el Bayern Múnich y ese tipo de clubes. Pero el turno es para ustedes. Déjenme en los comentarios, por favor, déjenme en los comentarios qué equipo creen que pueda ser el correcto para este jugador que, como ven, ya tiene el número 10, ya tiene 88 de media, tiene 25 años, ya puede empezar a pensar en balones de oro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces déjenmelo en los comentarios qué equipo creen que es el idóneo. No tiene que ser el Barcelona, pero pues hombre, ustedes deciden. Ustedes deciden, pero de momento vamos a concentrarnos en este partido, muchachos. Acomódense, porque el fútbol, bueno, el fútbol está a la orden del día. Tenemos partidazo, una final que podría, digamos que engalanar la hoja de vida de nuestro protagonista. Si podemos sacar esta final, porque ha jugado finales de Europa League, pero no ha sido tan protagonista como en esta, que es todo un titular, muchachos. Ahí está el equipo del Eintracht de Frankfurt, que esta me parece una gran final, digamos que muy realista, porque son equipos que, mírenlo, ahí está Thiago, chicos, ahí estaba el protagonista, muchachos. Les decía que esta es una final muy realista, porque son equipos que suelen estar en estas instancias en la vida real. Entonces creo que salió bastante bien. Este partido va a tener muchas emociones. Vamos directico aquí a la primera, en donde podemos ver a Thiago que se va, y aquí por poco podría llegar el gol. No, pero definitivamente no fue así. Minuto 10 y ya el West Ham estaba ejerciendo presión frente al equipo alemán. Minuto 14, se acercan los alemanes, se va, intenta, aquí nos salva muy bien el portero. Miren, impresionante atajada, pudo haber sido gol, pero por fortuna nuestro portero estaba en su salsa, como se dice, ¿no? Minuto 21, miren qué buena escapada la del señor Chadwick, este lateral derecho que es muy rápido, y aquí podría ser el gol Puskás de esta temporada. Miren qué gran jugada la de Thiago, pero estuvo mejor aún lo que intentó hacer Reina, que de haber sido gol hubiera sido el Puskás de este año, muchachos. Hubiera sido un pedazo de gol. Miren la repetición, qué hermosura, qué calidad la que tiene el norteamericano para definir, pero el portero definitivamente estuvo mucho mejor.
Minuto 38 llegaría la ocasión del primer tanto, muchachos. Ojo con esto y miren nuestro protagonista lo que se inventa al mejor estilo de su padre. Eso es tener sangre mesiana en sus venas, muchachos. Miren lo que acaba de hacer, qué gran jugada. Él mismo la inicia, miren ahí justo en este instante inicia él mismo la jugada y se va. Y el lateral derecho, no sé cómo lo ve allá al fondo, le hace un pase magistral como con la mano. Increíble lo que hace Thiago, miren, fantástico el gol del ahora nacionalizado argentino, el chico con sangre mesiana, muchachos, porque obviamente es su hijo. Mírenlo cómo celebra, tiene toda esa calidad heredada de su propio padre. Muchachos, este partido se ponía a favor del West Ham gracias a Thiago, que aplaudía y celebraba. Terminaría el primer tiempo con una posesión interesante, pero con un dato muy curioso, y era que Thiago tenía 8.3 de calificación en este primer tiempo. Era increíble lo que estaba haciendo el jugador ahora argentino. Aquí lo intentaba al minuto 48, el portero siendo figura, 1-0 iba aún el partido. Minuto 52. Miren esta preciosura de asistencia, el cabezazo impecable del ex Boca Juniors, el señor Varela, un frentazo limpio, un frentazo hermoso, pero me quedo con el pase, muchachos, me quedo con el pase porque el pase es fantástico. Miren la calidad, la verdad es que no alcanzo a divisar quién fue el del pase, pero miren qué maravilla cómo lo ve allá y con qué calidad se la pone, como con la mano, como con un estilo, con una calidad insuperable, digámoslo de esa forma, muchachos. Pero el cabezazo también perfecto, muy bien encajado, imposible para el portero, y esto le daba el 2-0 al West Ham, nos daba mucha tranquilidad. Pero ojo con esta jugada, que fue la peor jugada que hicimos en todo el partido. Miren qué regalo, aparte defendimos de una manera desastrosa y le dimos la oportunidad al Eintracht Frankfurt de descontar al minuto 66, 2-1. Las cosas se tendían a ponerse un poco difíciles porque el equipo alemán empezó a ejercer presión. Digamos que este gol le subió muchísimo la moral, un error garrafal, una porquería de error, digámoslo de esa forma, y una pésima forma también de defender. Pero había más, muchachos, había mucho más, y aquí Evanilson nos regalaría la tranquilidad absoluta, el 3-1 al minuto 83. Este 3-1 ya nos decía o nos dejaba casi campeones de la Europa League, pero como en el fútbol uno nunca sabe, muchachos, el partido termina cuando termina. Por fortuna para nosotros íbamos con un marcador bastante amplio, 3-1, pero bueno, el silbato diría que no iba más. West Ham campeón absoluto de esta Europa League y todos los muchachos contentos. Un título más para nuestro protagonista, para Thiago Messi, que se estaba llenando de títulos y se estaba cotizando. Esto servía para darle, para ponerlo en su hoja de vida y hacer que este chico se cotizara o se cotice mucho más. Ahora el turno es para ustedes, como dije. Por favor, dejen en los comentarios qué club creen que es idóneo para pasar a este señor en caso de que juguemos un segundo o una segunda parte de esta historia. Sin más, mientras ellos celebran, nosotros vamos directo a el resumen, a ver qué hizo Thiago en estas. Ahí va, fantástico Thiago. Vamos a ver qué hizo en estas 10 últimas temporadas. Vamos a ver el resumen, vamos a ver qué dinero acumuló, etcétera. Vamos al resumen. Del lado derecho pueden ver los clubes en los que participó en estas 10 temporadas, y del lado izquierdo vamos a ver lo que consiguió. Ligas consiguió 7, Trophy Champs consiguió 4, Copas Nacional consiguió 4, Carabao Cup consiguió 1, Champions League consiguió 2, Europa League también consiguió 2 y Supercopas de Europa consiguió 1. Esto nos da un total de 20 títulos en estas 10 temporadas. Ahora veamos lo que hizo a nivel individual. Jugó 254 partidos en los cuales anotó 56 goles. Asistencias consiguió 17 y su promedio de goleo fue del 0,22 goles por partido. Bastante bajo para ser un delantero, ¿no? Ojo con ese dato. No fue ni el mejor asistente ni el mejor goleador en ninguna competición en estos últimos 10 años y su promedio en las 10 temporadas fue de el 6,77. Logró acumular una fortuna por encima de los 10 millones, 10.670.400 euros aproximadamente. Obvio, aquí no se puede tener en cuenta el tema de publicidad, que es el que más genera, ¿no? En fin, termina con un valor según Transfer Market de 127 millones. Bueno, digo Transfer Market solo por relleno en el video, porque
aquí no hay transfer market. En fin, chicos, ese ha sido el resumen. Juzguen ustedes qué les pareció este muchacho. ¿Creen que tiene futuro? ¿Creen que por las próximas 5 temporadas, si es que este video tiene apoyo, va a conseguir este muchacho el Balón de Oro? ¿Va a reventar? Hay que explotarlo. Otra cosita que me gustaría que me dejaran en comentarios es si les gustaría que lo cambiáramos de posición, si lo pusiéramos como medio punta, de pronto volverlo delantero centro. No sé, ustedes me lo dejan en comentarios si creen que ahí tenga opciones de hacer más goles, porque para ser honesto, aquí no hubo tantos goles. Chicos, de mi parte no es más, solo me resta decirles gracias por llegar hasta esta parte del video, gracias por dejar un poderosísimo like, por suscribirse si no lo están, y ya saben, 2000 likes para hacer la segunda parte de esta historia. Nos vemos en el próximo. Adiós.